Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra penúltima charla de hoy. Bienvenidos a toda la gente que está ingresando al chat. Ya vamos subiendo a las 200 personas. Estamos muy contentos con los resultados de Juntos, así que les damos también las gracias por mantenerse en sintonía hasta la penúltima charla después de 72 horas de transmisiones de muchos contenidos para la empleabilidad, pero estamos muy contentos de poder acompañarlos a todos para que no se sientan solos y para que estar juntos en esta búsqueda de trabajo. Como he repetido casi una y otra vez, mi frase, que lo difícil se hace más fácil cuando estamos juntos, creo que es una frase muy cierta y que en el fondo nos va a permitir no solamente a los desempleados, sino a los empleados y a los emprendedores a salir mejor de esta pandemia y de esta crisis que estamos viviendo como país. Así que bienvenidos a las 600 ya personas que están conectadas, contarles un poco esta travesía que hemos vivido a través de diferentes contenidos, desde el contexto del país, las emociones, la forma, el fondo. Hemos pasado por cómo preparar el currículum, redes sociales, cómo preparar también una entrevista laboral, herramientas para enfrentar también la marca personal. Hemos hablado también sobre emprendimiento, charlas muy interesantes. Todas estas charlas van a estar disponibles en www.proyectosjuntos.com. Y hoy día vamos a hablar de un tema que yo sé que es sensible para muchos porque se ha tocado durante todas las charlas, pero es de negociación salarial. Vamos a hablar de todo el tema de los salarios. Sé que para algunos es un tema complicado enunciarlo, pero aquí vamos a ver algunos tips que nos van a ayudar. Avisarle a todos, compartir con todos que pueden hacer sus preguntas y respuestas. Tanto Patricia, Lisbeth y Sofía, que las voy a presentar a continuación, están súper disponibles para que conversemos, para responder preguntas, para moderar todo esto. Así que bienvenidos a todos a la conversación. Me gustaría leer desde dónde nos escriben, porque hemos tenido gente desde Canadá, desde Bolivia escuchándonos. Nos alegra mucho que a través de Juntos podamos abrir las fronteras. Así que desde la Florida, Viña del Mar, Estados Unidos, Maipú, Peñalolén, Nicaragua, Concepción, Los Santos, Iquique, Curicó. Tenemos mucha gente. Un abrazo grande para todos y nos alegra hacer un punto de unión. Saludos a La Serena, Constitución, Perú, Osorno, Pudahuel, Valdivia. Un abrazo enorme y cariños a toda la gente también de Calama, la gente del norte. Está bien, ya no alcanzamos a leer. Trinidad y Tobago, wow, ¿eso es broma o es verdad? Pues, son súper bromistas en el chat, pero parece que efectivamente también nos sigue gente de México. Lo primero que quiero hacer antes de presentar es mostrarles un pequeño video de un festival social que comienza mañana, simplemente porque es el mismo propósito de Juntos, así que los quiero... Ahora se me perdió el video, yo soy el peor técnico de pensar, solamente me pasan a mí esas cosas cuando estoy preocupado de que todos tengan la información, la mía no aparece nunca. Pero ahora, vamos, Hola. no tampoco. Vamos a poner el... Ahí está. Ahí está, voy a poner el compartir pantalla para que puedan ver todos el video. Creo que ahí estamos. Esto es mi primer paso para seguir involucrándome en causas sociales. Comprendí la situación, la real situación de la que vive una persona en la calle. Cuando dice, tengo frío, tengo hambre. Y el cariño que ellos mismos, sin conocernos, nos dicen gracias. Eso, un abrazo, eso me mueve mucho. Es sanador de poder ayudar a otros. Un poquito devolverle la dignidad a las personas. Siento que mi vida cambió, tiene un nuevo sentido. Tenemos una oportunidad como sociedad para poder actuar. Y que
se muevan los corazones. Yo creo que ese es el tiempo, que mover corazones, ponerse en el lugar del otro, y eso hay que mover. Y yo creo que si nos movemos todos juntos, podemos lograr algo distinto. Pues el video dice a todos juntarnos, elegir nuestras causas sociales. Bienvenidos al Festival Social de Movidos por Chile, PEACE. Sé que el video se pegó nuevamente, así que parece que no estoy teniendo suerte, y parece que la tercera va a ser la vencida, pero motivarlos a meterse a la página Movidos por Chile y van a ver el video, van a ver todo el video y toda la información. Ahora sí, les quiero presentar a nuestras invitadas. Quiero presentar a Patricia Hernández. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago y con Paula González fundó la empresa eTalent en 2003, así que también estamos frente a una emprendedora. Antes de eso trabajó en Visa como gerente de negocio, tiene mucha experiencia en mercados como Chile, Paraguay y Bolivia, y su empresa eTalent se dedica a la gestión de personas con experiencia en múltiples cosas como outplacement, capacitación, coaching, búsqueda de altos ejecutivos en el sector financiero, educación, salud y inmobiliario. Y como les comenté, hoy nos hablará sobre las claves de éxito para una buena negociación salarial y cómo enfrentar el tema también de salario en momentos complicados. Patricia, ¿cómo estás? Patricia va a presentar al resto de las participantes, así que les doy la palabra y un gusto estar con ustedes y gracias por participar de Juntos. Gracias, Tomás. Muchas gracias por tu presentación. Nada, aquí me corresponde hablar en nombre de Juntos. Y en nombre de Juntos les quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes los que están participando. Siento que el concepto Juntos lo formamos no solo en las empresas participantes, que somos las que estamos presentando, sino también las empresas colaboradoras que han desarrollado y han hecho grandes esfuerzos. Y el fondo, ¿quiénes son los protagonistas de esto? Son ustedes, las más de 1.700 personas, 1.183 personas que se están conectando, así que les doy las gracias infinitas por la confianza, por aceptar esta invitación, porque juntos todos podemos. Me encanta ese concepto, me encanta hacerme parte de esto personalmente y con el equipo de trabajo con el que estamos. Con mucho cariño hemos preparado toda esta información que queremos entregarles. Les quiero contar que no estoy sola, como ustedes pueden ver, tengo de eTalent, tengo a Sofía Fuchs, periodista de la Universidad de los Andes, que ella nos va a ayudar como moderadora, así que escríbanle todas las preguntas que ella va a seleccionar y ella nos va a transmitir toda la información para que podamos responder a sus requerimientos. Por otro lado, quiero, digamos, esta pantalla la voy a compartir con Lisbeth Carvajal. Ella es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella por muchos años ha sido especialista en el mundo de las compensaciones, trabajando en grandes corporaciones, y actualmente ella es socia de Clerc y Carvajal, empresa con la cual tenemos un partnership y una alianza estratégica que nos permite hoy día estar juntos a ustedes presentándole esta información. Lisbeth, te dejo el micrófono para que saludes a la audiencia. Hola Pati, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí un viernes en la tarde. Pucha, qué buena oportunidad esta invitación para poder contribuir en algo en este periodo complejo que nos estamos enfrentando todos. Y bueno, me alegro de ver tanta gente, a pesar de que sea un viernes tarde, que nos liberaron, que estamos un poco más libres que antes y que sea de provecho. O sea, esperamos hacer un aporte realmente. Gracias. Súper. Voy a compartir la presentación. Un segundo. Solamente comentar, hacer un comentario antes de que parta la presentación, que a ver, efectivamente la presentación de Bernardita no se encuentra dentro de los videos de Juntos, porque estamos haciendo algunos ajustes antes de subirla, pero va a estar probablemente dentro de 24 horas.
Y también tranquilos porque tanto Patricia como Lisbeth y Sofía les van a dar sus datos también para que puedan conocer eTalent, para que puedan contactarlos si necesitan alguna asesoría más profunda. Para toda la gente que nos está preguntando cómo contactar a Patricia o cómo contactar a Lisbeth. Con esto me callo, así que adelante. Gracias, Tomás. Siempre son bienvenidas todas tus interrupciones, así que por favor siéntete libre. Bueno, quiero partir diciéndoles que para Juntos, este es un tremendo desafío y nada, ha sido una maratón increíble. Tomás ha estado acompañándonos de una manera sumamente generosa, así que muchísimas gracias para él. Bueno, este es un tremendo desafío. ¿En qué sentido? En que queremos que todos ustedes lleguen a este momento, que es el momento tan esperado de poder llegar a la negociación salarial. Y nuestro objetivo en este proceso es justamente poder darles los tips y acompañarlos de la mejor manera para que puedan llegar en un proceso limpio, transparente y que puedan, en el fondo, conseguir su objetivo. Quisiera partir contándoles que, bueno, como persona, me ha tocado estar en ambas veredas, en el fondo. En ocasiones he sido el colaborador hace muchos años que estuvo negociando su renta, y por otro lado también desde la perspectiva de la empresa. Después de tantos años, y bueno, las canas que a uno le ayudan a madurar y entender muchas cosas, siento que el mayor aprendizaje en este proceso ha sido que negociamos con personas, porque las empresas negocian, no pueden negociar, son solo las personas. Entonces, lo lindo de este proceso es cómo podemos dejarnos llevar por esta relación para poder llegar a un buen acuerdo. Y por otro lado, como empresaria, también me ha tocado liderar estos procesos de negociación. Y quiero contarles que así como el que está negociando tiene esos nervios en el estómago, bueno, nosotros también desde el otro lado, porque los procesos de selección son largos y bueno, y uno cuando quiere y define quién es la persona que tiene que entrar en la organización, claramente lo define en el corazón y porque sabe que esa persona realmente va a llegar a contribuir al propósito de la organización. Entonces claramente queremos que diga que sí. Nosotros con mi socia nos abrazamos cada vez que alguien nos dice que sí. Así que nada, estar muy tranquilo. La base principal es la confianza, la relación del cuidado, la prudencia, son piezas claves para nuestro acuerdo. Y nosotras, aquí con Lisbeth, los queremos llevar justamente para que ustedes puedan ir conociendo ese camino. Queremos, por otro lado, en el fondo, focalizar todo este proceso en la realidad que hoy día estamos viviendo. Claramente son tiempos excepcionales, en estos tiempos de pandemia, y esta es la razón por la que nos mueve a estas 15 empresas, poder estar con ustedes y entregarles desde nuestro lado lo que nosotros sabemos, y ponernos al servicio de ustedes. Queremos, por lo mismo, entendemos que cuando llegamos muchas veces a este proceso, tenemos muchísimas dudas que resolver, incertidumbre, cuándo es el momento. Entonces, con esa línea queremos acompañarlos en este proceso y queremos ir, en el fondo, llevándolos por un camino en el cual les podamos explicar un poco qué entendemos por negociación salarial, porque muchas veces no es un concepto como que se nos hace tan cercano. Se puede, si doy una renta, la puedo mejorar, qué mejorar, cuándo mejorar, cómo liderar el proceso exitoso, son parte de las claves que hemos querido con Lisbeth ir apoyándolos en resolver. La negociación salarial no es más que un intercambio de información y compromisos entre partes. Entonces, el sentido es poder llegar y encontrar justamente esos puntos de acuerdo para poder cerrar el trato. ¿Ya? En general, conocemos razonablemente cuáles son nuestras expectativas, nuestros intereses, pero a veces nos enfrentamos a un mundo que nos resulta un poco más desconocido, qué es lo que espera la empresa. Justamente en ese camino los vamos a llevar para ayudarlos a dilucidar esos temas y que puedan hacer las preguntas para poder avanzar en ese proceso.
claramente frente a eso es normal sentir un poco de miedo o esos nerviosismos que uno siente en el estómago, pero no hay que perder de vista que negociamos con personas como ustedes, como nosotros, así que nada, hay que dejar llevarse por esa relación. Y nada, y ese nerviosismo que a veces sentimos, ya nos han enseñado en las charlas anteriores, magistralmente por todos los participantes anteriores, cómo manejar que ese miedo no me paralice, sino que sea un miedo movilizador. Por ejemplo, se nombraron claves súper importantes que me encantaron, como a través del ejercicio de la gratitud, recordando quién soy, teniendo la confianza de lo que yo soy, mi marca personal, por qué estoy negociando, para quién estoy negociando, realizar ejercicios de relajación, y también es una súper buena práctica, y mucha gente me ha escuchado decir que yo les recomiendo mucho trotar antes de una reunión porque libera el estrés, las endorfinas, y nos deja en estado de alerta, listos para escuchar. Entendiendo que, digamos, el gran miedo al cual nosotros nos enfrentamos en el fondo es en relación a este cambio que tenemos asociado al decir esta renta, en el fondo, y que nos genera una incógnita, porque nosotros sabemos a lo mejor cuáles son nuestros intereses, pero no tenemos tanta claridad de hasta dónde está la empresa a la cual estoy postulando o con la que estoy conversando, tiene un espacio, una banda. Sabemos que esa es la gran incógnita, y eso puede ser que en ocasiones nos genere el miedo, pero tranquilos, porque acá les vamos a contar las claves para poder despejar esas incógnitas. Sabemos, porque muchos nos han preguntado y han preguntado en las charlas anteriores, así que muchas gracias por esas preguntas, ¿cuál es el momento oportuno para dar la renta? ¿Qué renta decir? ¿Cómo decirla? Y en ese sentido les queremos contar que también les vamos a dar los tips, pero queremos llevarlos en el fondo a través de esta presentación a lograr que ustedes puedan discernir el momento y ese monto, en lo que significa esa compensación total que Lisbeth les va a comentar. En general, como ya fue explicado antes, nosotros podemos ser contactados por headhunters, por empresas y por portales, y a veces nos piden un número y nos tratan de llevar a esa zona que a veces no está dentro de nuestra zona de confort porque no estamos seguros, y eso también nos produce cierta inquietud. Bueno, aquí vamos a ir despejando esas dudas. Ciertamente, en el fondo, es muy importante saber cuál es nuestra expectativa asociada a lo que yo quiero más adelante. Y para eso también necesito despejar algunas variables en el fondo y entender que puedo ser un recién titulado o puedo estar en búsqueda laboral y cambio laboral. Entonces, que puede ser un cambio hacia el lado, hacia arriba. Y claro, sabemos que existen muchas dudas en relación a cómo enfrentar eso. Así que, bueno, nosotros los queremos ayudar en esa línea y juntos vamos a despejar estas dudas. Así que, Lisbeth, te dejo el micrófono para continuar. Gracias, Pati. Bueno, antes de partir directamente con el tema de la negociación laboral y salarial puntualmente, a mí me gustaría contar un poquito cuál es el contexto que estamos viviendo actualmente. Hay muchos fantasmas y a lo mejor pocos datos. Nosotros en Clerque Carvajal, desde marzo hasta la fecha, estamos llevando un monitoreo online que nos ha permitido, digamos, saber qué están haciendo las empresas frente a la crisis. Preguntamos sobre cuáles eran las medidas, preguntamos cómo estaban gestionando los contratos, cómo estaban gestionando las rentas, y de eso les quiero comentar un poquito. Incluso ahora estamos mirando un poco hacia el futuro de cómo van a volver. Así que me gustaría continuar con la presentación y mostrarles un poquito en la próxima lámina cómo viene esta situación del mercado. Continuando entonces. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir en torno a las nuevas contrataciones?
Mirándolo desde el lado positivo, ¿no es cierto? Si miramos este gráfico, podemos observar que hay un 33% de las empresas que están participando en este monitoreo, que son un total de 58 empresas que representan a todos los sectores de la economía, que efectivamente han mantenido su proceso de reclutamiento y selección tal como lo venían haciendo desde años anteriores, ¿ya? Y eso es importante saberlo, porque esta yo creo que es la primera crisis que no es transversal, o que no afecta transversalmente a todos los sectores, que es más bien selectiva, y que efectivamente, si uno mira por industria o por sector económico, vemos claramente que el sector industrial, sobre todo aquel que no es considerado una empresa estratégica, y el sector comercial retail, son los que efectivamente han tenido un impacto más hondo en los procesos de contratación, porque es muy probable que hayan tenido que parar sus actividades presenciales o cerrar sus fábricas y cerrar sus locales. Entonces, pero vemos que otros sectores, como el sector de consumo masivo, parte el financiero y servicios, han seguido efectuando procesos de contratación, probablemente a lo mejor no en el mismo volumen que lo venían haciendo, pero sí siguen haciendo procesos. Así que yo creo que también es importante mirar que el mercado laboral no está contraído transversalmente, y que hay sectores que siguen activos y moviéndose adecuadamente. Mirando un poquito más adelante en la presentación, si nosotros observamos, digamos, qué ha pasado con las desvinculaciones, vemos que el 70% de las empresas que está participando en este monitoreo no ha desvinculado personal. En ninguno de los grupos de trabajo, o sea, no ha desvinculado ni jefatura, ni ejecutivo, ni jefatura, ni personal de fuerza de venta, ni de operación. Y sí hay, podemos decir, un porcentaje de empresas que ha tenido algún nivel de desvinculación, y solo un 5% ha suspendido contratos en el mismo periodo. Aquí sí me gustaría aclarar, que es importante que lo diga, que nuestra muestra en general está enfocada a un grupo de empresas que son de tamaño grande y mediano en cuanto a ventas, ¿ya? No están representadas en esta muestra las empresas pequeñas o pymes, porque no es un segmento de mercado que normalmente participe en nuestros estudios. Por lo tanto, no tenemos información estadística para eso, y sí entiendo que es probable que hay mucho comercio, muchos restaurantes y hoteles que efectivamente han tenido que suspender y han tenido que reducir su planilla. Pero en este mercado de empresas más grandes y medianas, esto es como una muestra de lo que está pasando, que es más o menos representativo. En términos del ajuste por IPC, también vemos que efectivamente menos de un 10% de las empresas han efectuado, digamos, suspensiones de ajuste por IPC. Y si uno mira el gráfico y mirando un poco, hay una tendencia a que sea un poquito más alto en la suspensión en los casos de los cargos de jefatura y principalmente ejecutivos. ¿Por qué? Bueno, un poco se entiende porque el personal de operación o planta es un personal que en la mayoría de los casos está sujeto a convenios colectivos, que no puede cambiarlos el empleador en forma unilateral. Y en el caso de la fuerza venta, principalmente los contratos se ajustan, o sea, los sueldos se ajustan más que por el IPC, se ajustan por el variable. Entonces, eso en realidad, si la empresa ha tenido una baja, va a tener un impacto en la venta, si no, van a mantenerse. En la próxima lámina, nosotros podemos mirar que en cuanto a suspensión de ajustes reales o por mérito, sí efectivamente ha habido una suspensión mayoritaria. Debido a varias cosas, ¿no es cierto? Primero, porque, ¿cómo se llama? Muchas empresas, dado este funcionamiento más virtual, no necesariamente han podido hacer
sus procesos de evaluación de desempeño, de control de gestión, y han podido probablemente llevar algunos procesos que llevaban operacionales como habituales en forma tan continua como se venía haciendo, porque, bueno, este cambio no a todos los pilló preparados y no todos los encontró como capacitados para operar virtualmente. Eso es una. Otro, porque efectivamente yo creo que para las empresas el desempeño en general de la persona tiene dos patas. Una que es el desempeño individual, pero también es el desempeño de la empresa. Y si la empresa no ha estado tan bien, es probable que estén esperando a ver cuáles son los resultados finales de toda esta pandemia, que también es bastante incierta, para poder hacer una definición más clara. Cuando yo hablo de suspensión, yo no digo, y no me estoy refiriendo a eliminación del ajuste, sino que más bien a que el ajuste ha sido suspendido, porque todavía no se tienen probablemente todos los antecedentes como para poder tomar una decisión definitiva. Y si uno mira también aquí, en los niveles más altos, la suspensión de ajuste por mérito ha sido más significativa. Reducción de rentas no ha sido una medida mayoritaria, ni mucho menos. Están así que los datos de las empresas que sí habían hecho reducciones, el número no era suficiente como para generar una estadística de cuánto había sido esa reducción. Entendemos que en general las empresas no han reducido las rentas de su personal, y si ha habido algunos ajustes, han sido empresas que están en rubros muy puntuales que han tenido realmente un impacto muy, no sé, líneas aéreas, sectores como de restaurantes, entretención, hotelería, etcétera, que sí eventualmente podrían haber tenido una medida de este tipo. Y finalmente, en cuanto a los bonos pagados, los bonos de gestión anual, bueno, los bonos de gestión anual, como decíamos, en algunos casos dependen de los procesos de gestión del desempeño, pero ahí en general lo que sucedió fue, la mayoría de las empresas pagan los bonos entre enero y marzo de cada año, ¿ya? Sin embargo, aquellas que no los habían pagado por definición de fecha a marzo, un grupo de estas sí lo han postergado. Tampoco significa que no los van a pagar. Los bonos que se pagan este año son los bonos producidos por la gestión del año 2019, o sea, es un bono que si eventualmente yo ya lo tenía ganado, es lo más probable que se pague. El postergar el bono, en muchos casos tiene que ver con que, bueno, la empresa tiene que enfrentarlo hoy, donde tiene su operación más restringida, donde tiene ingresos, flujo de caja menor. Entonces, probablemente sí se van a pagar, o a lo mejor se va a hacer alguna reducción, pero no están eliminados, sino que están postergados. Eso es un poco lo que yo puedo contar de lo que está pasando realmente en el mercado. Ahora las dejo con Pati nuevamente. Bueno, nada, es contarles que el objetivo de la negociación, en el fondo, para poder lograr una negociación salarial, en el fondo los queremos invitar a que analicen todas sus posibilidades, y las posibilidades se analizan básicamente entendiendo cuáles son mis intereses, los intereses de la organización a la cual estoy postulando, para poder encontrar justamente estos puntos de acuerdo, lo cual me permite abrirme a un sinnúmero de otras opciones que pueden contemplar, digamos, este proceso. Por lo tanto, la invitación es en el fondo, a satisfacer en gran medida nuestros propios intereses, pero también buscar el equilibrio y entender cuáles son los intereses de la organización, de forma tal de que justamente se pueda mantener una sostenibilidad en el tiempo y además dejar espacio para el futuro. O sea, siempre hay opciones de dejar abiertas posibilidades. En este proceso, claramente hay intereses que son lo que las personas valoramos, y por otro lado, hacer coincidir lo que las empresas necesitan. Por ejemplo, si yo soy una mujer que hoy día estoy trabajando en mi casa y
y tengo que estar al cuidado de mis niños porque los niños están en el colegio, bueno, probablemente a mí me va a importar muchísimo la conciliación de trabajo y familia. Y si por otro lado, dentro de los objetivos de la organización o dentro de las opciones que la organización me presenta, el trabajo remoto, bueno, esa es la idea, de ir poder haciendo calzar nuestros intereses. En el fondo, si yo soy un profesional que está partiendo y para mí es muy importante, por ejemplo, la mentoría, y por otro lado, la empresa me ofrece eso y además, en el fondo me da oportunidades de educación, bueno, bienvenido. Y esa es la manera como en el fondo voy definiendo mis propios intereses, los intereses que tienen las empresas para poder ir generando los puntos de encuentro que me van a permitir poder avanzar en este proceso. Esto sin duda es un ejemplo, no es todo lo que uno debe analizar y esto obedece básicamente a un análisis personal. Listo. Bueno, sí, súper interesante lo que planteó Pati. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la negociación es concentrarse en buscar de alguna forma la conciliación de intereses que probablemente ha tenido ajustes por los dos lados, pero que persiste un poco estas miradas tanto de los colaboradores o de las personas que están buscando trabajo, como de aquellos que están ofreciendo lo que son las empresas. Bueno, y para eso nosotros planteamos que es necesario hacer un camino. Ahora, la mayoría de las personas dicen, ¿cómo hago este camino si a lo mejor tengo hoy día que llenar en una plataforma la información de ¿cómo se llama?, de cuánto es lo que quiero pedir, o me están hoy día llamando el hunter para decirme que tengo que definir la renta que espero. Entonces es muy importante aquí tener claro que el camino es necesario hacerlo con las herramientas que tengamos y el tiempo que tengamos, pero es fundamental cumplir cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces, creo que si nosotros partimos de este camino, lo primero que tenemos que analizar es mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? Primero, quiero decirlo, porque lo habíamos conversado antes, es que mi realidad es ahora lo que yo estoy buscando hoy en este trabajo frente a esta oportunidad de empleo. No necesariamente me tengo que basar en lo que yo ganaba antes o en lo que yo tenía antes como beneficio, porque primero, bueno, estoy en otro lugar, en otra situación, pero sí es necesario que yo haga un análisis basado en una mirada de la compensación total. ¿Qué es lo que nosotros entendemos con la compensación total? Entendemos que es este mix que incluye la renta fija, o sea, lo que me llevo todos los meses para el bolsillo, la renta variable, que es normalmente el ahorro que yo tengo para mis vacaciones, para ahorrar, para hacer como otras extras, inversiones, etc. Y finalmente los beneficios, que son aquellas cosas necesarias que me ayudan en la protección, estatus, me dan como ciertas paraguas, digamos, de apoyo. Entonces es muy importante que hagan un análisis de su expectativa ideal en cada uno de estos elementos. ¿Cuál es la renta fija con la que yo vivo bien? ¿Ya? ¿Cuál es la renta variable que yo esperaría que me dé un trabajo en el cual yo me pueda desempeñar y pueda hacer un aporte? ¿Cuáles son aquellos beneficios que yo deseo? Pero en paralelo, también hagan ese mismo análisis con cada una de estas variables considerando el mínimo aceptable. Cuando yo digo ideal, obviamente no estoy hablando del ideal, todos quisiéramos ganar 100 millones de pesos mensuales, yo estoy hablando de un ideal razonable que tenga que ver con el cargo al cual postulo, por supuesto. Y también cuando digo un mínimo, tampoco digo un mínimo que no sea suficiente. Yo no puedo encontrar un trabajo en el cual no tenga lo suficiente porque no me voy a poder quedar ahí. Entonces, es importante que yo haga este análisis de cuál es ese ideal, cuál es ese mínimo aceptable que me permite cubrir mis gastos y estar razonablemente bien dentro de un trabajo, cuáles son aquellos beneficios que realmente me importan y que contribuyen, ¿no es cierto? ¿Cómo me puedo ir ajustando en ese rango? Porque ese va a ser el rango que yo tengo definido para cuando alguien me llamó, cuando alguien me ofreció una pega,
el rango en el cual yo debería moverme. O sea, pero yo tengo que ser capaz de identificarlo a priori. Y por otro lado, no solo tengo que ser capaz de identificarlo, sino que tengo que comunicarlo adecuadamente, es decir, ser capaz de razonar, de argumentar y de tener elementos que permitan justificar lo que yo estoy esperando. Es muy importante también en este paso de mi realidad que consideremos cuáles son nuestros intereses y objetivos. Acá cuando yo hablo de este tipo de renta, estoy hablando de la renta que efectivamente la empresa me entrega. Pero hay un montón de otras compensaciones, por así decirlo, que la empresa no me entrega o no decide entregarme, pero que yo recibo por el hecho de trabajar ahí. Cuando, por ejemplo, no sé, si trabajo en el Hogar de Cristo o en alguna institución de tipo benéfica, probablemente yo reciba además algún grado de satisfacción que no está dentro de este espectro de renta fija, variable y beneficios que la empresa me paga, pero yo sí lo recibo. Y tiene que ver con la etapa de vida en que estoy. Si yo estoy en una etapa de vida, bueno, la mía, a lo mejor yo voy a estar pensando más en buscar una organización en la cual pueda quedarme por un tiempo, estabilizarme, tener como cierta tranquilidad. No, a lo mejor no voy a estar pensando en, no sé, que una empresa que acepte que me vaya un año sabático a recorrer el sudeste asiático, sino que más bien estoy a lo mejor pensando en una situación más acorde a mi edad. A lo mejor alguien más joven está pensando en un trabajo más flexible, a lo mejor está pensando en aprender la transformación digital, un montón de cosas de innovación y que hoy día a lo mejor están también como una parte de este conjunto de beneficios que yo voy a recibir por trabajar ahí. Por lo tanto, hay que analizar claramente cuáles son mis necesidades, mis objetivos, mis motivaciones, los riesgos que enfrento yo en esta contratación y la empresa también, y priorizarlas para poder llegar a ese establecimiento de qué es lo mínimo, cuál es el ideal. En términos de la empresa, también es fundamental que yo sea capaz de situarme en la empresa. En este periodo es probable que la oferta de la fuerza laboral supere un poco la demanda que las empresas hacen, porque además hay, como veíamos, algún grado de disminución en las contrataciones y algún nivel de vinculaciones. Y muchas empresas han visto además reducidas sus ventas y utilidades. Pero sí tienen que tener súper claro que las empresas tienen establecidas sus políticas de compensaciones. Las empresas no pagan al azar. Las empresas evalúan los cargos, les asignan rentas de mercado y establecen bandas salariales. Y estamos en un momento en el cual la pandemia todavía no lleva tantos meses como para que haya hecho efectos sobre las bandas salariales de las empresas. Las empresas no van a ajustar hoy las bandas salariales a la baja, sino que probablemente van a seguir operando con ellas y van a moverse a niveles un poquito más bajos, pero siempre dentro de banda, porque si yo contrato a alguien a la mitad de la banda, el problema lo voy a tener después. El reclutamiento y la atracción y la retención de talento, el reclutar y atraer a alguien a la empresa tiene un gran valor, tiene un costo muy alto, porque no está solo lo que yo le pago al hunter, sino que también está todo el tiempo de aprendizaje. Por lo tanto, las empresas no van a desperdiciar ese esfuerzo en alguien que no vayan a poder retener en el tiempo. Entonces, no van a ajustar sus bandas solo por una oportunidad. Y finalmente, bueno, súper importante, como decíamos y como mostrábamos a través del monitoreo, quiero aclarar un solo punto que vi por ahí escrito de que eran muy pocas empresas. Sí, probablemente la muestra no es tan grande, pero sí estamos referidos a 135.000 trabajadores. Entonces yo creo que sí, igual vale la pena considerar que son empresas que abarcan muchas personas. Los estudios de mercado en general no consideran más de 300 empresas, porque son las empresas que representan, las muestras de empresas que representan el total del mercado nacional. Entonces, solo era una aclaración. Y en ese sentido, son una muestra estadística que representa el mercado en general. En este caso, como les decía, el mercado de empresas grandes
y mediana, y si yo miro, obviamente en esa misma muestra, el impacto según sector o ámbito de negocio ha sido distinto, por lo tanto yo tengo que saber la empresa a la cual me estoy dirigiendo y en qué ámbito está. Vamos a la... y ahí, obviamente, después de ver mi realidad y la de la empresa, tratar de buscar una convergencia, saber, cuando yo poseo un conocimiento único, una experiencia diferenciadora para esa empresa, obviamente mi situación negociadora va a ser mucho mejor. Si yo soy un ingeniero especialista en túnel minero y estoy postulando a una empresa de ingeniería que está en el proyecto de túnel minero, mi valor es muy alto y mi elasticidad probablemente de negociar va a ser mucho más baja. Pero si yo mismo ingeniero con esa experiencia postulo a una empresa que se dedica a hacer carretera, probablemente mi aporte de valor es menor y por lo tanto mi capacidad negociadora también. Por lo tanto me tengo que ajustar más. También es importante saber, idealmente, si la empresa está ofreciendo una posición nueva o alguna que ya existe. Cuando la posición ya existe, es probable que las bandas sean mucho más rígidas, por así decirlo, más acotadas, porque el cargo ya existía, tenía una valoración, estaba posicionado dentro de un rango y probablemente hay mucha posibilidad de negociar no va a haber. No así cuando yo estoy postulando un cargo nuevo. El cargo nuevo normalmente se arma un poco con la persona que yo contrato, entonces hay más flexibilidad en la negociación, tengo más oportunidades de buscar opciones para llegar a mis números, para acercarme mejor, y la empresa también se va a mostrar más flexible, porque dado que el cargo no estaba, está recién en una situación de integrarlo a la organización. Y finalmente, bueno, también esto lo planteó Pati antes, saber si yo cuento con las calificaciones que se están exigiendo en la posición, o sea, si piden 11 requisitos y yo tengo 10, también me voy a encontrar en una posición mucho más favorable que si tengo 3. Por lo tanto, es muy importante hacer ese match y hacer esa convergencia entre lo que yo puedo aportar a la empresa y lo que la empresa está buscando. Bueno, dado que en general, cuando hablamos de las compensaciones de mercado, en general siempre nos estamos refiriendo a estudios que se hicieron algunos meses anteriores, por lo tanto, con un desfase de lo que está pasando. Si me hubieran dicho, no sé, en febrero de este año, y yo tuviera que mirar la renta, yo podía tomar un estudio del año 2018 y más o menos iba a andar cerca. Sin embargo, este desfase hoy tiene un impacto mayor porque nos vimos en esta situación totalmente inédita que no se había presentado y que alteró, digamos, el funcionamiento del mercado, de todo, de la sociedad, de la familia. Por lo tanto, tampoco está claro qué está pasando realmente con las compensaciones ahora. Ya hay un fuerte desfase en la información y van a salir probablemente estudios en el corto plazo, pero también cuando uno mira de los estudios están referidos a la gente que está trabajando actualmente, más que a la gente que está en búsqueda de trabajo. Entonces, también hay alguna pequeña distorsión que podría ser hasta de un 20%, me imagino, no más. Está el tema de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar tampoco, ni cuánto tiempo va a seguir afectando esto. Estamos pensando en que ya podemos ir volviendo, pero no hay nada seguro. Dado todo eso, creemos importante hoy día que más que mirar el cargo en particular, yo me sitúo en rangos, ¿ya? Y por eso también quisimos, de nuestro estudio de compensaciones del año 2019, quisimos generar algunos rangos de información para dar como una mirada global de cuáles podrían ser más o menos las cifras que se están manejando, y para eso armamos este gráfico considerando los percentiles, es decir, estamos hablando de en el piso un percentil 25, cuartil 3, perdón,
cuartil 1, y en el máximo el cuartil más alto. O sea, y estamos hablando de gerente, subgerente, jefatura. O sea, yo, si estoy postulando un cargo de jefatura, debería situarme en una empresa mediana a grande, una empresa relevante, debería situarme en un rango de 2 millones 4 millones, y así sucesivamente. Y eso también lo puedo contrastar con lo que estoy yo generando. Por el lado de cómo se compone la renta en la empresa en Chile. Chile es un mercado totalmente o bastante conservador en términos del variable, por lo tanto el variable en general no supera el 20% de la renta anual en casi todos los cargos, pero sí, obviamente un 20% de la renta anual tiene un impacto significativo. Entonces, ese es un poco el comportamiento. Y los beneficios, si los sumamos, entre un 4, entre un 5 y un 3%, más o menos, dependiendo del cargo. Entonces, considerando un poco estos rangos y mi rango propio, yo tengo que llegar a poder generar, digamos, una definición de lo que espero. Así que vamos a continuar. Para poder llegar a definir cuál es mi número, debo considerar, como decía, el análisis que ustedes inicialmente han hecho de su rango, los datos de mercado, la situación de la empresa, como dijimos, y tratar de alguna forma de no perder de vista nunca la compensación total en este mix, ¿ya? Siempre debo tratar de plantear la opción de flexibilizar, pero no flexibilizar el total, sino flexibilizar el cómo y el cuándo. ¿Qué significa esto? El cómo. A ver, yo quiero ganar en total tanto, ya, pero estoy dispuesta a lo mejor bajo mi fijo y establezco y acuerdo un variable que esté indexado a los resultados de la empresa, al crecimiento de mercado que vaya a tener, digamos, en un corto plazo. Estoy dispuesta a lo mejor a que se establezca dentro de mi acuerdo salarial un mix en el cual a lo mejor el variable sea más alto que lo tradicional y que esté ligado a que la empresa se recupere. Por otro lado, también debo tener claro que debo negociar el cuándo, ¿ya? En muchos casos el cuándo puede ser en un año más, pero también el cuándo puede ser a 2 o 3 años, dependiendo del cargo al cual se está postulando y del tiempo o del horizonte del proyecto en el cual yo me voy a ver involucrado, porque si el proyecto es recuperar la empresa o armar, digamos, fortalecer el tipo de venta e-commerce, y tiene un horizonte de un año y medio, probablemente es ahí donde yo puedo negociar que se me dé algo, ¿ya? En un año y medio, no ahora, cuando ya hayamos logrado resultados. Y finalmente, otra cosa a la cual puedo ser flexible es que hoy día yo puedo llegar a trabajar en un cargo más de tipo, a lo mejor menos de lo que yo esperaba o con una renta fija menor. Pero yo puedo negociar formalmente o dejar establecido por mail o de alguna forma que se llegue a un acuerdo y que en un determinado plazo mi revisión se haga a través de una evaluación de desempeño, a través de indicadores, a través de quedar, digamos, linkeado con una forma, con mi jefe o con quien corresponda, de que la revisión de mi renta se revise, asociada a mi desempeño y también asociada a lo que yo estoy aportando en este cargo. A lo mejor he hecho crecer el cargo tiene otra posición, entonces es importante que se establezcan esos acuerdos. Y por último, no olvidar que los beneficios son una última variable que yo puedo conjugar como para poder compensar aquellas cosas que eventualmente puedo haber perdido en las negociaciones fija variable y que negociar algún curso extra, algún tiempo libre, alguna forma de compensar, digamos, una baja. Así que, bueno, eso era por el lado de las rentas.
Gracias, Lisbeth. Súper interesante todo lo que nos acabas de mostrar. Fascinante. Bueno, desde la perspectiva de eTalent, les queremos dar los 8 consejos que nosotros creemos que les pueden ayudar para abordar este camino al acuerdo. Estos, en el fondo hay una parte que los primeros 4 abordan el tema de la preparación, cómo me preparo, y después cómo voy negociando el acuerdo. Ahí está. En el camino al acuerdo y la preparación es vital entender el contexto de la organización. Creo que lo hemos visto y lo hemos analizado, así que solo quiero hacer algunos puntos. Es muy importante porque esto me va a permitir más adelante entender con quién estoy negociando y poder, lo que habíamos mencionado, entre definición de mis intereses, por ejemplo, en términos del rubro. Si yo voy a entrar en el mundo de operaciones, me interesa saber qué es lo que está ocurriendo en la operación de la empresa, porque probablemente hay algún tema que esté dentro de mis competencias y al cual yo puedo aportar. Después, también entender desde la perspectiva financiera, si yo voy al mundo financiero, los números, normalmente están todos publicados en la web. Y no olvidarnos de lo que es la organización en completo, en el fondo, cómo ellos manejan toda la parte de las relaciones del clima, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Sé que esto lo han visto, así que solo eran estos punteos para poder ir avanzando. Y por otro lado, conocer un poco lo que es mi oferta de valor frente a la posición ofrecida. ¿Esto a qué responde básicamente? A lograr ir entendiendo qué es lo que la empresa realmente quiere o espera de mí. Y eso finalmente me va a empezar a dar los argumentos para poder llegar a esta conversación de una manera preparada. Por lo tanto, priorizar mis intereses, que ya lo hemos conversado, que Lisbeth los abordó, evaluar los intereses comunes para poder llegar a este punto de convergencia, es claramente muy importante. Por otro lado, conocer cuánto calzo yo realmente con la organización. Yo sé que esto lo hemos visto ya con los presentadores anteriores, así que solo en el fondo entender cómo calzo desde la perspectiva profesional, personal y cultural. Y solo un consejo, porque en el fondo ya hemos vivido todo un proceso en el cual nos han reclutado, por lo tanto ellos ya nos conocen, han leído información, tienen la referencia, a lo mejor si nos hicieron una entrevista por competencia, tienen toda la información de nosotros. Entonces, en ese escenario, también sabiendo cuánto valgo y cuál es el aporte, bueno, manejar la apreciación personal que pueda haber de mí, porque a veces en este proceso nos equivocamos y nos ponemos un poquitito más exigentes, un poquitito más quisquillosos, y bueno, ya la marca está definida y entonces tenemos que confiar en ese proceso, ¿no? Para poder así evitar situaciones que puedan ser tensas y que en el fondo causen alguna molestia. Por otro lado, sumamente importante tener a la vista todos estos posibles acuerdos, que es lo que mencionaba Lisbeth, en términos de decir, bueno, mis temas, cuáles son mi piso, mi renta, pero también, en el fondo, ponernos súper creativos, decir, ok, perfecto, pero a mí, dentro de mis intereses, está creciendo, a lo mejor la empresa me puede pagar un curso, o quizás, como organización, me pueden dar home office, o me van a dar más días de vacaciones, etcétera. Entonces, bueno, nada, evaluar todos esos posibles acuerdos y dónde, en el fondo, yo puedo dejar la puerta abierta. Si no negocio hoy, es tremendamente importante, en el fondo, poder generar un espacio. Ahora, cuando estoy en el proceso de la negociación, esto es súper importante. En el fondo hay que tener un foco muy fuerte en la relación, entender con quién estoy hablando. Y como les decíamos antes, las empresas no negocian, son las personas. Y las personas tienen intereses y podemos encontrar esos puntos de encuentro que nos van a poder permitir y nos van a ayudar en este proceso. Y ahí cuando yo hablaba de mi miedo, que a veces en el fondo de esto de no conocer mucho, bueno, nada, entender que estamos negociando con personas y por eso, y también focalizarnos en que la persona quiere que yo esté dentro de la organización, ella ya hizo todo un camino, entonces solo tenemos que ponernos de acuerdo, ¿cierto? Eso, lograr los puntos de encuentro. Por otro lado,
muy importante es el tema de la comunicación, esto de la escucha activa. Cómo en el fondo es escuchar para entender y no escuchar para responder. En el fondo no necesito defenderme, sino que todo lo contrario, ser muy apreciativo, ir llevándome por el hilo de la conversación, mostrando que comprendí las ideas, a lo mejor usar técnicas como el parafraseo. Si tú me quisiste decir, por ejemplo, que en esta organización es tremendamente importante el horario de entrada, pero sí la salida la puedo flexibilizar. ¿Entendí bien? Eso va ayudando a entendernos y a focalizar nuestros intereses. Además, en esto, en el fondo, ser muy claro y en el fondo, y siempre hablar desde lo que yo quiero. Recuerden que estamos hablando sobre nuestros intereses. Por lo tanto, yo estoy interesado en esta posición, estas son mis expectativas de renta. En resumen, usar la primera persona y explicarlo de una manera bien breve, porque finalmente, ¿qué quiero decir? Que a veces menos es más, porque el fondo entregando facilito un poco la comunicación y la forma de hablar de manera más clara, más concisa. Siempre generando estos espacios de confianza con el otro para poder generar en el fondo el respeto y el espacio de seguridad. Por otro lado, es tremendamente importante estar preparado para las preguntas difíciles, porque es muy importante siempre plantear verdades en una negociación. Y por ejemplo, me podrían decir, por ejemplo, ¿tienes una más ofertas? ¿O somos tu primera opción? Y es totalmente válido, las organizaciones necesitan saber cuál es nuestro grado de compromiso. A lo mejor tengo un emprendimiento, lo cual no es malo, y me pueden preguntar si estoy dispuesta a salir de mi emprendimiento, porque puede haber alguna contraposición de intereses. Bueno, nada, ser súper honesto, decir lo que tenemos en mente, porque si no en esta oportunidad probablemente va a haber otro momento. Por otro lado, en el fondo, negociar todos los temas en su conjunto, muchas veces enredan los procesos porque vamos de un lado a otro, y entonces lo que nosotros recomendamos es tener un orden claro, es decir, si voy a negociar la renta, ok, cierro mi renta, voy a negociar los beneficios, cierro los beneficios. El fondo, y debe entenderse perfectamente tu valor y cuáles son tus expectativas. Esto es tremendamente importante. Ahora, si tuviéramos que decirle cuáles son las claves, evidentemente el foco en la relación, y es vital poder establecer estos vínculos y esta comunicación es tremendamente importante. Por lo tanto, hacer preguntas, los desafiamos a hacer preguntas interesantes y en el fondo, y cómo encontrar el interés. Me agrada tu punto de vista, por ejemplo. Cuéntame más. Qué buen punto el que tocas. ¿Puedo adicionar algo más de lo que estoy entendiendo? ¿Qué necesitaría para conseguir lo que planteas, por ejemplo, para poder llevar justamente a llegar a este cierre y este acuerdo? También hay preguntas que nos permiten, en el fondo, conseguir, llevar a puerto a la contraparte. Así que, nada, siempre con una gran actitud. En este sentido, el cierre siempre, o sea, sabemos que va a quedar materializado en una carta oferta. Les recomendamos muchísimo que la revisen y la lean detalladamente, sobre todo si, como decía Lisbeth, negociaron a lo mejor una futura revisión. Puede ser que la persona con la cual negociaron no esté más en la organización, por lo tanto es importante que quede, y pedirlo de una manera súper cordial, súper cercana, siempre cuidando estos ambientes de confianza y seguridad. Y en el proceso de negociación les queremos pedir que practiquen la virtud de la paciencia. Sabemos que todos estamos tremendamente apurados en el fondo en poder entrar en una organización y mostrar lo que sabemos por todo lo que nos hemos preparado, pero bueno, actualmente les queremos contar que los procesos están un poco más lentos y están tardando. Pero sí, tomar contacto cada 10, 12 días me parece que es una medida tremendamente prudente para poder irnos acercando a que ellos conozcan que seguimos interesados y también saber qué es lo que está pasando en la organización. En resumen, ¿cuáles son las grandes claves en la negociación y que pueden responder a muchas de sus preguntas?
escucha activa. O sea, escuchar lo que me están diciendo, porque sin lugar a dudas, a través de lo que yo voy entendiendo, usando estos mecanismos, el fondo, voy a poder llevar al punto de los intereses que ellos tienen, mis intereses, y poder llegar al punto de acuerdo. Y además podré descubrir nuevas opciones y ser creativo. No te defiendas. Lo más importante finalmente es decir, bueno, este soy yo, aquí es lo que traigo. Ya hicieron todo el proceso de selección y ya te eligieron, así que nada, es simplemente preguntar cómo crees que puedo trabajar este tema que hoy día a lo mejor no está cerrando tanto. Haz preguntas, atrévete, pregunta sobre la organización, sobre la empresa. Y hay otro secreto, mantén el silencio. Muchas veces uno se apura y trata de hacer una pregunta y la otra persona está tratando de encontrar esa respuesta que nosotros queremos escuchar. Así que bueno, nada, la invitación es dejar que pueda pensar y que pueda elaborar ese argumento. Y siempre con una actitud positiva. La verdad es que, nada, todos sabemos el valor que tienen las personas y nada, y cuando llegamos a este punto, siempre con la cordialidad, la sonrisa y la energía, que vamos, que se puede y que juntos todos podemos. Nada, ahora quiero invitar a Sofía, a Lisbeth, a que nos acompañen y nada, y queremos poder responder algunas de las preguntas que ustedes nos han dejado en el chat. Muchas gracias, Patricia y Lisbeth, por la conversación, por esta presentación. Sabemos que es un tema complejo para muchas personas, el tema de sus salarios. Y sé que muchos tienen algunas dudas, así que pasemos con las preguntas. Tenemos 20 minutos para poder conversar. Así que vamos, Sofía, para que tú lideres las preguntas. Estupendo, Tomás, gracias. Mira, yo creo que lo que más se ha repetido dentro de todo el chat, las preguntas, es qué renta poner en el momento que se envía el CV o los portales de trabajo, y si es mejor poner el tema en rangos más que en un sueldo fijo. Pati, te lo pregunto a ti. Gracias, Sofi, por la pregunta. Bueno, nada, como Lisbeth nos explicó digamos, en relación digamos, a los estudios de renta, qué sé yo, claro, hoy día, como no tenemos tanta información, probablemente un rango es tremendamente bienvenido. Creemos que sí, y quiero ser súper enfática en esto, con el sentido positivo de querer ayudar, que muchas veces nosotros nos aventuramos a dar un número y después en el camino descubrimos que la verdad ese no era mi piso y que necesitamos pedir más. Entonces la invitación es súper clara y queremos realmente pedirles que, como decía Lisbeth, a veces no es necesario, o sea, podemos dar un rango, pero tomarnos el tiempo para poder hacer el camino y esos pasos para poder hacer la evaluación y realmente dar ese número con el cual me voy a comprometer, porque como explicábamos, la negociación es un proceso de información y compromisos. Entonces, cuando yo establezco un compromiso de antemano, en el fondo tengo que respetarlo hasta el final. Por eso es sumamente importante que hagan el camino, no importa que se demoren 5 minutos, pero háganlo previamente. Y en el caso de los recién titulados, Pati, ¿cómo se guían más o menos en el momento de dar su pretensión de renta? Bueno, el caso de los recién titulados, como decía Lisbeth, hoy día tampoco tenemos mucha información, pero sí dependiendo de la posición, también es súper bueno que puedan atreverse a levantar el teléfono y conversar con sus compañeros y empezar a generar esta conversación y esta dinámica para poder ir entendiendo cuánto es lo que ellos están pidiendo, pero sin dejar de hacer la revisión y el camino que nosotros les sugerimos en términos de los intereses que ellos tienen, y finalmente no sé, Lisbeth, si tú quieres agregar, pero en el fondo creo que fue súper clara en términos de decir que tenemos que considerar en todo este análisis cuánto es lo mínimo que yo necesito, o sea, mi piso, entenderlo. 100%, Pati, totalmente de acuerdo. En el caso, Lisbeth, te tengo una pregunta. En el Está en silencio, Sofía.
Te está fallando un poco el audio, entonces no te escuchamos muy bien. Ah, perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? Ahí sí. En el momento de negociar o de renegociar un aumento de sueldo, ¿cuándo es el momento más aceptado para hacerlo? ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar para poder hacerlo? ¿Qué nos puedes recomendar al respecto, Lizeth? Bueno, aquí va a depender de lo que habíamos hablado, o sea, si en el proceso de contratación yo quedé de alguna manera acepté una renta menor a lo que yo esperaba y quedé de alguna manera de lograr una revisión de esta, creo que no antes de 6 meses, pero a partir de los 6 meses y al año sí debería haber una revisión. Y si no quedó negociado, puedo intentarlo al año. No es algo que te va a resultar en forma segura, pero de mi experiencia personal, yo trataba de negociar mi renta todos los años. Yo creo que si uno lleva buenos argumentos, si ha cumplido sus metas, si tiene un buen desempeño, si ha hecho más de lo esperado, creo que es algo que se puede conversar. Y Lisbeth, otra pregunta también que te tengo a ti es, luego de estar mucho tiempo sin trabajo y sin poder encontrar un trabajo, y el momento que lo haces, ¿se debe bajar la pretensión de renta? A ver, en un escenario normal, yo ya planteaba y lo hemos conversado antes, yo debo tener un rango, yo debo tener un piso. Y por mucho que yo estoy mucho tiempo cesante, creo que no es bueno transigir el piso mínimo que yo mismo me he establecido, porque no voy a estar cómodo ahí. Ni la empresa va a tener, digamos, a lo mejor todo mi esfuerzo y mis ganas en el trabajo. O sea, si la renta no me alcanza para vivir, digamos, y no puedo cubrir las cosas mínimas que yo me he establecido, creo que no debería bajar mi renta y debería esperar hasta buscar algunas alternativas. Es una recomendación compleja, pero creo que a veces es peor aceptar un trabajo en el cual no voy a poder cubrir lo mínimo, por lo tanto mi desempeño, mi actitud hacia ese trabajo no va a ser tan. Y en el mismo sentido, en el momento que uno analiza el momento de poner su pretensión de renta con esta situación, pandemia, ¿uno debe bajar sus expectativas y cuánto? Mira, ya hemos dicho que no hay como un radar ahí, una información tan clara de cuánto van a bajar la renta. En este minuto, como yo decía, las bandas salariales no se han ajustado todavía. Y las bandas salariales tienen un rango. Y ese rango se mueve entre más o menos 40, ¿no es cierto? Es probable que las empresas empiecen a contratar más cerca del mínimo del rango, pero siempre dentro del rango. Entonces, sí, efectivamente, yo puedo bajar de mi ideal hasta mi mínimo. Y para mí ese es el rango personal. Y por eso que yo decía, lo primero que tiene que hacer cada persona es hacer un análisis. ¿Qué es lo que yo esperaría y con cuánto me podría ajustar y quedar bien, aceptable, digamos? A lo mejor no puedo ahorrar y no puedo hacer cosas, pero sí puedo vivir y solventar mi gasto. Entonces, hoy día yo creo que, no sé, hasta un 20% puede que yo tenga que ajustarme en términos de renta y dependiendo del cargo. Obviamente si estoy en un cargo muy alto, a lo mejor el ajuste va a ser un poco mayor, o sea, mientras más alto el cargo, más alta la renta, la elasticidad de banda puede ser un poquito más alta, ¿no es cierto? Patricia, y en el caso de que tenemos que negociar la renta, ¿se hace con la renta fija o la renta variable o desde la renta bruta o la líquida? ¿Por dónde parto? Bueno, es lo que habíamos conversado antes, así que le hemos tratado de mostrar que finalmente este proceso es entender dónde están mis intereses, qué es lo que me está ofreciendo la empresa, para poder ver y abrirme a distintas opciones. Yo creo que hoy día la situación país nos está desafiando a llevarnos a buscar nuevas opciones. Entonces,
poder a lo mejor definir un rango fijo y algún variable por cumplimiento de meta es una buena idea. Probablemente hay áreas en las cuales no es tan aplicable, pero sí, por ejemplo, eso se puede ver traducido en un compromiso en el futuro de un pago por cumplimiento de objetivos en términos de lo que puede llegar a ser la revisión. Pero sí, en el fondo, teniendo el cuidado de que yo tengo que tener mi línea, o sea, porque simplemente es mi línea de flotación como persona, familia. Por eso es tremendamente importante tener ese análisis previo a enfrentar cualquier oferta. Perfecto, Patricia. Y en el caso de los portales laborales que tienen, en primer momento, que uno tiene que poner un número fijo, casarse con ese número, ¿cuál pongo? Bueno, nada. Esa es la gran pregunta, la gran incógnita. Claro, que es difícil. ¿Ya? Bueno, yo, Patricia Hernández, os recomendaría poner en el fondo lo que es mi expectativa real. Y siempre hay espacios que dicen otros comentarios, qué sé yo. Y puedo poner mi renta es conversable. Yo creo que es tremendamente válido en los tiempos que corren. Sofi, estupendo. Más o menos de eso se han tratado las preguntas como a grandes rasgos, y lo otro que están preguntando que no se ha conversado durante esta presentación es sobre el tema de los extranjeros. ¿Ellos corren con las mismas reglas que la gente de Chile? ¿Puedo? Sí, dale. Lisbeth. Creo que en general corren con las mismas reglas en el minuto en que tienen como las condiciones laborales legales, o sea, que cumplen con todos sus papeles en general, pero creo que eventualmente sí pueden tener una mayor elasticidad en términos de la aceptación de trabajo. O sea, porque creo que ahí ellos están o se sienten en una desventaja por ser extranjeros y están dispuestos a veces a bajar un poquito su pretensión. Pero yo he visto en muchas empresas postular en paralelo extranjeros y chilenos y quedar extranjeros porque tienen mejores calificaciones y no porque pidan menos plata. Entonces yo creo que en el minuto en que yo ya tengo una condición para trabajar y una validación en ese sentido, sí efectivamente hay una igualdad de condiciones. Y en el caso de la persona que vive en Santiago y los que viven en región, ¿existe una diferencia en las bandas salariales teniendo el mismo puesto? Sí, así es. Y tiene que ver, mira, a ver, si yo me voy a un banco, probablemente el banco pague lo mismo en Santiago y en Talca. Pero te diría que muchas empresas ajustan la banda salarial considerando el mercado salarial de la región y el coste de vida. Porque no es lo mismo vivir en Santiago y arrendar casa acá, pagar colegio acá, que en Talca, ¿me entiendes? Hay una diferencial de costos importante, por lo tanto, efectivamente, si yo considero Santiago con la renta del 100% y me voy al sur, puede ser que yo tenga un 80%. Ahora, probablemente si en algún minuto me fui a Antofagasta, tenían un 120% de las rentas de Santiago, porque hay menos oferta, hay mucha oferta laboral, y, o sea, mucha demanda laboral y pocas personas que están calificadas, entonces, o que están dispuestas a irse allá. Entonces sí hay un impacto en regiones en términos de renta por el costo de vida principalmente. Perfecto. ¿Y qué ocurre cuando se genera todo el proceso de negociación y llega la última etapa y llega la carta oferta y no se dejan explícitos los puntos que se habían acordado? ¿Cómo puedo cerciorarme que estos continúen? Bueno, es tremendamente importante lo que les decíamos al recibir la carta oferta, en el fondo leerla detalladamente. En esta conversación y en este diálogo, en el fondo, al yo haber hecho preguntas y haber, digamos, generado esta conversación aprendiendo lo que me están diciendo y entendiendo,
entendiendo que muchas veces no podemos tomar apuntes ahí, pero sí generando como estos apuntes verbales, puedo preguntar y puedo solicitarlo siempre dentro de un ambiente de cordialidad, obviamente va a ser sumamente bien recibido. ¿Ya? Solo quiero hacer referencia a los extranjeros, en el fondo, que evidentemente sí tenemos extranjeros que hoy día llegan con una cantidad de competencias que son impresionantes y que pueden desempeñar cargos. Entonces, en el fondo la respuesta depende también muchísimo, en el fondo, en el caso a caso. No es una condición. Y además, tenemos que considerar que hoy día las organizaciones y todo esto nos ha llevado, toda esta pandemia incluso nos ha llevado a cambios que son inexplicables. Por lo tanto, las organizaciones pueden requerir a lo mejor competencias que ellos tienen y evidentemente a lo mejor no están dentro del mercado. Y eso cambia naturalmente la variable. Y por lo mismo, en el fondo, mucha confianza en lo que ustedes saben y en los que traen, digamos, para aportar al país. Definitivamente. Y en el caso de las personas que están buscando cambiar de un horario laboral completo a uno part-time, ¿cómo adecuar tu pretensión de renta? ¿La contesto yo? Dale, por favor. Mira, a ver, de nuestra experiencia en general, cuando la empresa tiene que estar dispuesta a aceptar gente part-time, que no todas tienen ese nivel de flexibilidad, hay muchas que no lo quieren establecer para no sentar un precedente, etc. Pero del minuto que las personas y las empresas logran llegar a un acuerdo de un horario reducido, de lo que yo he visto, normalmente las personas que trabajan en horario reducido no ganan proporcionalmente menos que una persona que trabaja en un horario completo. Muchas veces al revés, tienen un horario, una renta que es equivalente y a veces un poquito mayor que personas que trabajan en horario completo. Sin embargo, lo que sí sucede es que les cuesta mucho mantener el horario reducido y poder controlar su tiempo de trabajo. Pero por mi experiencia, yo lo que he visto y lo que vemos cuando nos llega información de gente que trabaja part-time, no es que ganen proporcionalmente menos, sino que ganan o lo mismo en proporción o incluso un poquito más. Esta pregunta es para Patricia, que es una de las más votadas, en el fondo, que hizo Pablo Vivanco. Y la pregunta es, ¿por qué no se transparentan en el momento de ofrecer un puesto el sueldo que se va a ofrecer? Bueno, gracias Pablo por la pregunta y la oportunidad de responderla. Bueno, muchas veces en el fondo las organizaciones quieren entender un poco también cómo están las personas en el mercado. Pasa que también es una súper buena posibilidad para poder en el fondo generar como una especie de estudio sobre la posición en particular. A veces, claro, las empresas no compran estos estudios de compensaciones con la frecuencia que se debería y no actualizan sus bandas. Entonces, por eso también es súper bueno cuando te dicen cuál es tu renta, declararla, porque de alguna manera estamos en el fondo ayudando a aumentar y a mover esos espacios. Esa es una de las razones, en el fondo, porque grandes empresas a veces te hacen esa pregunta. Hay otra en que definitivamente, en el fondo, dependiendo, también quieren evaluar a la persona en función de las competencias, en el fondo, de sus habilidades técnicas y blandas. Y claramente hay en los mismos perfiles, hay algunos temas que son más críticos y claramente si es un tema tremendamente crítico, la organización está dispuesta a abrir mucho más la renta de acuerdo a sus necesidades. Eso te puedo contar. ¿Puedo complementar un poquito? Lisbeth, te doy la palabra, lo que pasa es que necesito decir algo antes que continúen, pero dale. Muy cortito en relación a eso. Las empresas normalmente no transparentan lo que pagan porque no hay un sueldo único definido necesariamente para el cargo. Las empresas tienen bandas. Las bandas parten en un mínimo y terminan en un máximo y depende de lo que yo le ofrezco a una persona en particular, depende de las competencias también y de las características, la experiencia y lo que esa persona pueda
aportar y traiga como know-how a la organización. Entonces, no es que la empresa diga, a este cargo yo le pago 2 millones y eso es, o 1 millón y eso es, sino que va a depender mucho del acuerdo de lo que yo, a lo mejor la persona no cumple el 100%, cumple el 90%, yo también tengo que bajar mi oferta. Eso como para complementar lo que dijo. Súper. Chicas, necesito que comencemos a cerrar porque ya estamos casi en la hora. No sé si queda alguna pregunta más, Sofía, para que puedas hacer la última, pero yo creo que estamos bien ya, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hemos respondido ya la mayoría de las preguntas que se habían hecho como a grandes rasgos, ya cosas mucho más específicas son las que no se fueron respondiendo, pero les invitamos a hacernos todo ese tipo de preguntas en nuestra página, ya que tenemos un chat interno, y también a través de nuestras redes sociales. Súper. Te sugiero que escribas en el chat la página para que la gente pueda inscribirse. Yo simplemente agradecer, Pati, por tu cariño. También la gente te ha escrito en el chat esta forma de presentar. Nos genera mucha cercanía a un tema que es un poco frío. Así que agradecerte también por esa energía. Incluso hay unos comentarios ahí chistosos que con tu energía uno se bajaría el sueldo, pero... no, por favor. Pero gracias por tu presentación y también, Lisbeth, por compartir tu experiencia, los estudios y también tu tiempo compartir con nosotros en Juntos. Antes de darles un espacio para que se despidan, contarles que 20 para las 7 tenemos nuestra última charla con Janet Spronle, directora ejecutiva de People and Partners y también elegida dentro de las 100 mujeres líderes. Los invitamos a que no se pierdan esta charla. Vamos a hablar del sentido de la transición y cerrar este proceso juntos, ya que siendo la última charla del día y la última charla de esta maratón. Tanto Patricia, Lisbeth y Sofía están súper invitadas también a que participen de esta charla, y también a todos los que están participando los invitamos a conectarse, el último esfuerzo, para que cerremos con linda energía. En esta charla también van a estar todas las empresas colaboradoras de Juntos, así que tienen una oportunidad también para hacer redes y para estar presentes ahí con empresas súper importantes que nos han estado colaborando. También promesa de Tomás mañana, porque ya estoy en un nivel de cansancio intenso, pero mañana les voy a compartir en el grupo de LinkedIn algunos documentos que les permite ver el tema salarial, que son documentos de estudio que, si bien algunos son para ejecutivos, les puede dar algunas ideas sobre cómo están las bandas, cómo están las brechas, qué sueldo ofrecer, aunque tampoco confíen 100% en esos documentos, porque esos documentos son estudios generales, no son específicos para cada caso, pero les puede servir como referencia para este tema. Les voy a dar unos minutos a Patricia, a Lisbeth y a Sofía para que, si quieren despedirse, decir algunas palabras antes que cerremos. Sofi. Muchas gracias por la asistencia, y como les comentaba anteriormente, los esperamos para que recibir todo el resto de las preguntas por nuestro chat interno de nuestra página web, que es www.italent.cl, y también por nuestras redes sociales. Tenemos LinkedIn, los esperamos también en Instagram y en Facebook. ¿Listas? ¿Quieres decir algunas palabras? Sí, solo despedirme, bueno, darte las gracias, darle gracias Juntos por este bonito evento. La verdad que creo que es un gran aporte, y espero que toda nuestra audiencia encuentre pronto trabajo y que se despejen tantas dudas que hay, y que tengamos una recuperación pronta, digamos, en todo este proceso tan duro que nos ha tocado. Así que bueno, un feliz fin de semana para todos. Súper, gracias Lisa, gracias Sofi, gracias Tomás, gracias a todos los asistentes. Nos encanta haber podido participar, estamos tremendamente agradecidos de poder contribuir en un grano de arena a que cada uno de ustedes pueda tener en el fondo una mejor mirada. Les mandamos un abrazo grande y los esperamos en el fondo con los brazos abiertos a todos aquellos que necesiten
una asesoría de nuestra parte. Así que un abrazo y por favor que el ánimo no decaiga y nos vemos en la próxima charla, porque esto continúa y nada, porque juntos todos podemos. Les pido un minuto que dejen de escribir por el chat porque voy a compartir el link de la inscripción para la próxima charla para que todos puedan verlos porque el chat corre muy rápido. Acá está el link, recuerden que tienen que marcar la hora de la charla que es 18:40 para que queden inscritos. No se aceptan inscripciones después de terminada la charla y esta es la penúltima charla útil, por decirlo funcional. Agradecerle nuevamente a Patricia, a Lisbeth, a Sofía y a todo el mundo que nos está siguiendo, incluso desde Canadá, Estados Unidos y Brasil, incluso con otro lenguaje, porque juntos vamos a abrir las fronteras, antes incluso de que abran las fronteras de los aeropuertos y de los países. Así que los esperamos en un rato más, 20 para las 7, en esta sintonía, y no se olviden que en proyectosjuntos.com están todos los regalos, están todas las charlas que están disponibles hasta hoy día, y está toda la información de los speakers, de los colaboradores, los videos, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en un rato más. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Adiós.